retirarnos para escuchar la voz de Dios. Amén. Apartar, separar este fin de semana para estar en un solo corazón, en un mismo espíritu, para poder recibir de Dios a través del púlpito, a través de las relaciones, a través de palabras proféticas, pero necesitamos que todos con un solo corazón este fin de semana estemos afinando nuestro oído para ver qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere traer. Por eso tiene ese contenido de retiro y le seguimos llamando retiro y no conferencia, porque si fuera conferencia es alguien que habla y otro que escucha, ¿cierto? Pero esto no es alguien que habla y otro que escucha, es un retiro. Amén. Un pueblo separado, un fin de semana en forma especial para afinar el oído, para escuchar la voz de Dios. Amén. Es como cuando subían al monte de Sión a hacer esa celebración, a buscar Dios. Subimos al monte, en una forma figurada. Vamos al monte este fin de semana a afinar nuestro oído para que Dios nos ministre y edifique a la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren que la iglesia sea edificada? Amén. Amén. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Amén. A través de los ministerios. Así que vamos a honrar a Cristo, que es el que edifica, que es el que pone, que es el que ordena. Y acá estamos todos en esta actitud de aprendizaje. Amén, amén y amén. Amén. Así que este es el sentido. Cuando vayas a la noche hoy, no te enganches con ninguna serie, no te enganches con nada. Trata de separarte un poquitito para que tu espíritu se afine. Mañana, antes de la reunión, trata de tener un tiempito de oración mientras venís en el auto, mientras venís en el colectivo. Afina tu espíritu para que Dios obre. Amén. Siempre decimos que el obrar de Dios no depende de lo que pasa acá en el púlpito, sino depende de lo que pasa en el pueblo. El hambre del corazón del pueblo pone palabra en los que tenemos que hablar, pero lo que mueve la palabra es el corazón de un pueblo hambriento. Amén. Amén. Para que haya un obrar de Dios, para que haya río, hace falta desnivel. Si no hay desnivel, no hay río. Los ríos corren de los Andes, de la cordillera al mar. Para que haya río, tiene que haber desnivel. El nivel alto lo pone el Señor, amén, que está en las alturas. El nivel bajo lo ponemos nosotros. Nuestro quebrantamiento provoca ese desnivel que mueve la gracia de Dios sobre el pueblo. Amén. Así que vamos a consagrar este fin de semana con este espíritu de quebrantamiento, con este espíritu de búsqueda, de búsqueda profunda del Señor. Amén. Vamos a separar un ratito para declararle: Señor, queremos separar este fin de semana para que nos ministres, para que nos enriquezcas, para que tu gracia encienda nuestros corazones. Amén. Aleluya. Amén. Necesitamos el poder de Dios obrando en su pueblo, encendiendo los corazones. Eso va a provocar, esa gracia operando en cada uno de nosotros, va a provocar el crecimiento, la madurez, la llenura del Espíritu, pero es el poder de Dios descendiendo sobre nuestros corazones. Amén. 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 Señor, unidos aquí en un mismo espíritu, uniendo nuestros corazones, venimos a declarar nuestra tremenda necesidad de tu obrar. Amén. Y venimos a separar este fin de semana, Señor, para que realmente haya una operación espiritual, un obrar espiritual a través de todo lo que vaya a ocurrir, los talleres, las encuestas, las ministraciones, el tiempo profético. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Realmente queremos que los tiempos de alabanza estén enriquecidos con palabras proféticas. Ayúdanos a afinar el oído, aunque sea a veces traer un simple versículo que el Señor nos ministró, pero con ese sentido de ministrar al cuerpo, de enriquecer al cuerpo. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que este fin de semana haya una operación espiritual donde todos estemos colaborando para el crecimiento de
de esta congregación y para el crecimiento de tu reino, de tu iglesia acá en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país. Nos ofrecemos, nos disponemos a separarnos este fin de semana para escucharte a vos hablar y ministrarnos a nuestro corazón. Amén, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Nos ha parecido muy interesante, ya lo hicimos el año pasado y lo volvemos a hacer, y la idea es seguir haciéndolo. Comenzar el año, la actividad del año, con un retiro. Uno viene medio del verano, dispersado. La importancia de unificar la mente, de unificar los corazones para trabajar en una misma dirección, ¿no? Para que poder definir claramente. Así que un poco el objetivo de este retiro es unificar la visión de la iglesia para que todos vayamos en la misma dirección. Es un poco el propósito de este retiro, unificar la visión para ver cómo vamos a trabajar este año, para redefinir hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, la importancia de que la iglesia tenga una sola visión con claridad hacia dónde estamos yendo. Es sumamente importante. Una de las oraciones que necesitamos hacer acerca de la congregación justamente es que todos estemos unificados en una misma visión, en una misma dirección. Es sumamente trascendente para Dios esa unidad de su pueblo, y esa unidad se traduce, para que sea efectiva, en que todos estemos mirando hacia el mismo lugar, hacia donde estamos yendo para poder trabajar en esa dirección. Amén. Es un poco lo que vemos en la Escritura con esta contraposición entre la Torre de Babel y Pentecostés. Ustedes la tienen bien clara. Acá somos todos ya personas crecidas, las que estamos hoy. Mañana vendrán algunos más nuevos, pero hoy más conocedores de las Escrituras. Hay una contraposición sumamente importante entre Babel y Pentecostés. Ya lo hemos predicado otras veces, pero es importante recordarlo. En Babel, ¿qué ocurre? Se confunden las lenguas. ¿Amén? En Pentecostés se unifican las lenguas. Todas hablando diversas lenguas, pero todo por el espíritu, mismo espíritu. En Babel, Dios trabaja para confundir un pueblo que estaba unido para hacer el mal. ¿Amén? Se habían unido y Dios dice, no vas a hacer esto, si se ponen de acuerdo pueden hacer un desastre. Vamos a impedir que se pongan de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo va a ser un desastre, se van a hacer obras malísimas. Van a corromperse, destruir. Entonces, para impedir esa unidad hacia el mal, Dios decide confundir las lenguas, que no se entiendan, que no se entiendan para que no se puedan poner de acuerdo hacia el mal. En Pentecostés es todo al revés. Todos de diferentes naciones, se derrama el Espíritu para que se produzca esa unidad en el Espíritu, para que se produzca esa operación sobrenatural donde todos están hablando con el mismo Espíritu, con diferentes formas, pero se revierte ese proceso con esa convicción de la unidad. Amén. Esta semana tuvimos una hermosa visita, algunos hermanos estuvieron, de unos hermanos de Estados Unidos, y estos hermanos decían, ¿qué es primero? ¿El avivamiento o la unidad? Muchos dicen el avivamiento, porque el avivamiento va a producir unidad, pero en Pentecostés fue al revés. Primero fue la unidad, y cuando estaban unánimes, vino Pentecostés. Por eso estos tres elementos tan importantes que siempre van juntos, unidad, avivamiento y misión, las tres cosas van juntos, pero lo primero es la unidad. Lo primero es unificar. Y eso es un poco nuestra tarea como pastores, es unificar esa visión. Decir, porque acá el peligro es que cada uno tenga su propia visión, tenga su propio objetivo. Y una casa dividida no prospera. Cada uno
va a improvisar, va a hacer las cosas, va a ir en su propio... Y no vamos a estar molestando, no vamos a estar entorpeciendo. Por eso es importante que nosotros como pastores, uno de los servicios que debe producir el gobierno, es definir claramente la visión para que todos nos pongamos de acuerdo hacia dónde estamos trabajando. Porque si cada uno hace lo que quiere y decide a dónde va, esto es una confusión tremenda, una anarquía. No nos vamos a entender, nos vamos a estar estorbando. Por eso es sumamente importante que como pastores podamos definir claramente cuál es la visión de la congregación, a dónde estamos yendo, cuáles son los objetivos hacia dónde estamos trabajando. Y por eso queremos comenzar el retiro hablando un poquitito de esto, acerca de definir claramente, con convicción, cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos, cuál es la visión que como congregación estamos trabajando, hacia dónde estamos yendo para que todos vayamos en la misma dirección. Es como ese faro que está en la entrada de un puerto, iluminando en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Ese faro alumbra, ilumina, y todos los barcos ven ese faro y van en esa dirección, porque lo pueden ver con claridad, lo pueden ver con... Entonces, esa luz, esa dirección, esos objetivos hacia donde estamos definiendo, alumbran a cada uno de nosotros, cada uno de esos barquitos, para que vayamos en la misma dirección. Por eso es importante hoy definir con claridad cuál es ese faro hacia donde estamos yendo, cuál es esa dirección hacia la que queremos trabajar y sobre la cual nos queremos dirigir, nos queremos animar, nos queremos perfeccionar, porque queremos ir claramente hacia un mismo lugar. Amén. Para poder entender un poquito esto de visión, de objetivos, propósitos, meta, a veces son palabras que son muy parecidas, que cada uno las explica de una forma diferente. Diferentes personas explican qué es misión, qué es visión, qué es objetivo, qué es meta. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo en la terminología para saber que estamos hablando todo de lo mismo. Porque, gracias Tato, necesitamos por lo menos cómo entendemos acá las diferentes palabras, porque suelen ser confusas y muchas personas, depende de dónde lo leamos o dónde estemos, usan los términos en forma diferente. Entonces, por eso sería interesante definir claramente qué es propósito, qué es visión, qué es objetivo, qué es meta, un poco para que estemos definiendo el lenguaje de manera de que estemos hablando todo lo mismo, ¿no? Así que sin extenderme mucho en esto, pero creo que es clarificador para que estemos hablando todo el mismo idioma, vamos a definir primero la diferencia entre propósito y visión. Nosotros hablamos del propósito de Dios y hablamos de la visión de Dios. Son cosas diferentes. El propósito de Dios es lo que Dios se propone en sí mismo en su corazón y lo que se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Es algo que provocó la creación del hombre. Es algo que provocó el envío de Jesucristo. Es lo que está en el centro del corazón de Dios. Lo que le mueve el corazón de Dios, ese es el propósito. Por eso nosotros decimos y hemos definido con mucha claridad para poder entender que ese propósito es eterno y ese propósito eterno es que Dios quiere formar una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces eso es el corazón de Dios. Eso define el propósito eterno, lo que es para todas las edades. Eso no cambia. No, eso no se modifica. Es lo que Dios se ha propuesto. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Una familia, unidad, de muchos hijos, cantidad, semejantes a Jesús, calidad. Amén. Eso es lo que define el propósito eterno y lo que define el corazón de Dios. Y eso no cambia a través de los tiempos. En cambio, la visión de Dios es diferente. Porque la visión de Dios tiene que ver con las cosas que faltan, las cosas que Dios quiere hacer. Parte de la realidad que hoy estamos viviendo, del análisis de la realidad que hoy estamos viviendo, y nos propone lo que nos falta.
¿Mm? Y por eso la visión es algo dinámico, es algo que va cambiando. Al cambiar la realidad, va cambiando la visión y van cambiando los objetivos. ¿Mm? Porque es lo que Dios nos propone hacer para completar lo que nos falta. Parte del análisis de la realidad, parte de comprender cómo hoy estamos viviendo, las cosas que hoy nos faltan. Poder hacer un buen diagnóstico de las cosas que nos falta complementar para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Eso es tener la visión de Dios. Lo que Dios nos quiere revelar, mostrarnos desde lo que hemos conseguido, lo que nos falta. ¿Amén? Entonces es diferente y eso es dinámico, eso va cambiando porque va cambiando nuestras realidades. Vamos creciendo en algunas áreas, vamos decreciendo en otras. Por eso es importante para la visión un buen diagnóstico de la realidad, algo que estamos trabajando con los pastores para poder comprender con mayor certeza qué cosas nos están faltando, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puntos débiles, para poder desarrollar lo que está débil y mantener lo que está fuerte. Ese principio que repetimos muchísimas veces, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. De nada sirve fortalecer mucho lo que está bien, sino un poco. La tarea pastoral es edificar, construir lo que está débil, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre nuestros puntos débiles, mantener los puntos fuertes, pero trabajar nuestros puntos débiles, porque la cadena es tan fuerte como su eslabón débil. ¿Amén? Así que esa es la tarea pastoral, fortalecer. Por eso es que no hacemos lo que a nosotros se nos da la gana, no predicamos como queremos. Nosotros podemos predicar millones de mensajes distintos, pero no estamos predicando lo que se nos ocurre a nosotros. A ver, ¿qué se me ocurrirá predicar este domingo? No es así, sino le pedimos al Señor que nos ayude a edificar la iglesia. Y edificar la iglesia es fortalecer lo que está débil. Es edificar, si no, estamos entreteniendo con mensajes. Y se puede entretener y podemos hacer mensajes muy lindos, muy entretenidos, pero no es el objetivo de la predicación. El objetivo no es entretener. Es edificar. Por eso nosotros no elegimos qué predicar. Le preguntamos al Espíritu Santo qué predicar y en función del diagnóstico de la necesidad de la congregación. No mensajes lindos que se nos ocurren agarrar de acá o de por allá para decir, bueno, esto sería lindo para que sea divertida y para que a todos nos caiga bien. Y no, sino el objetivo es edificar, elegir lo que falta y fortalecer lo que todavía está débil. Por eso necesitamos un buen diagnóstico. Es un trabajo complejo, por eso es que estamos recurriendo a estadísticas. Mañana vamos a hacer una encuesta para conocer un poco bien cuál es la necesidad de su corazón, cómo ustedes están viendo a la iglesia, cómo ustedes están viendo su situación personal, porque es de sumo interés para nosotros conocer lo que ustedes piensan. A veces no se da el espacio. Entonces, bueno, queremos partir de un buen diagnóstico. Partir de un buen diagnóstico es sumamente importante porque nos permite ver lo que falta. Ahora, bueno, para ver lo que falta a veces es fácil porque la mente racional enseguida detecta, esa mente crítica enseguida detecta las cosas que están faltando. Pero lo interesante es como es Dios el que nos da la visión, el que quiere que tengamos un buen diagnóstico, tenemos que partir siempre de la honra a Dios. Y si nosotros no estamos agradecidos por lo que sí Dios está haciendo, no estamos honrando a Dios. Así que en el diagnóstico siempre tenemos que poner primero la honra, primero el reconocimiento, porque a quien estamos atacando no es a la iglesia o a los pastores, sino estamos atacando la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Y Dios se está moviendo, Dios está trabajando. Y si no miramos adecuadamente el obrar de Dios, si no miramos adecuadamente ese obrar de Dios en medio nuestro, estamos entristeciendo el Espíritu Santo porque estamos viendo el vaso medio lleno y no estamos honrando a Dios, medio vacío, y no estamos honrando a Dios por el vaso medio lleno. ¿Amén? Así que es importante que nos trabajemos sobre el vaso vacío, medio vacío, pero tiene que partir
de un primero honrar a Dios. Gracias por lo que tenemos. Gracias por donde estamos. Entonces eso te da fuerza para poder ver lo que falta. Amén. Entonces eso tiene que ver con la visión, tiene que ver con el diagnóstico, con esa mirada de Dios hacia las cosas que vienen por delante. Amén. Es sumamente interesante que esa mirada de Dios de lo que nos falta determina los objetivos, determina con claridad hacia dónde vamos a ir. Al decir, nos falta esto, determina hacia dónde vamos. Entonces los objetivos es la consecuencia de la visión que define ese faro hacia el cual estamos yendo. Amén. La mirada de Dios nos alumbra para ver lo que falta y se definen esos objetivos que son hacia donde estamos trabajando. Amén. Y unificar esos objetivos es crucial para la vida congregacional, para que todos estemos yendo, mirando al mismo faro, estemos yendo en la misma dirección. Por eso, lo que vamos a hacer hoy, vamos a repetir el domingo, es, primero una vez que expliquemos los objetivos, tener un tiempo para decir, Señor, incorporo esos objetivos como mío, los acepto, los integro a mi vida y me comprometo con ellos. Es un poco el objetivo también de todo el retiro, definir estos objetivos congregacionales para este año, incorporarlos, aceptarlos y comprometerlos con ellos, porque es sumamente importante que todos estemos trabajando en la misma dirección. Amén. La visión, los objetivos es algo dinámico, es algo que se puede ir corrigiendo. Así que en el tiempo, por la influencia de ustedes, por la colaboración de ustedes, se pueden ir modificando. Pero tenemos que partir de una base que todos estemos hablando el mismo idioma, como en Pentecostés, por el mismo espíritu, con el mismo corazón, en la misma dirección. Amén. Hay un viejo ejemplo, y me tomo un vasito de agua. Hay un viejo ejemplo de 4 personas que estaban construyendo una zanja. Creo que alguna vez, vieron que yo no soy muy bueno con los ejemplos acá, el experto en ejemplos es Javier. Así que hay 4 hombres que están construyendo una zanja, ¿no? Y le preguntaron a uno de ellos, ¿por qué estás construyendo la zanja? Y uno dijo, no sé, me pidieron que construya una zanja. A otro le preguntaron, ¿y por qué estás construyendo esta zanja? Y le dijeron, sí, porque después tenemos que levantar una pared, ¿no? Y a otros le preguntaron, ¿por qué estaba construyendo la zanja? Y dijo, sí, porque voy a construir una casa majestuosa, una casa importante. Y a otros le preguntaron y le dijeron, ¿por qué estás construyendo esta zanja? Y contestó, porque estoy construyendo una casa majestuosa que va a ser un lugar donde se va a congregar el pueblo de Dios para adorar. Amén. Todos estaban cavando una zanja, pero lo que tenían como objetivo del cavado de esa zanja era totalmente diferente. Y la pasión que ponían en el cavado de la zanja era función de la visión de por qué la estaban construyendo. Lo mismo puede pasar con nuestras reuniones, con nuestra oración. Podemos decir, estoy orando, estoy viendo las reuniones porque tengo que cumplir, porque me lo dijeron, porque es importante que ore. Pero totalmente distinto es cuando vos estás orando, cuando vos te congregás con la visión de que estás construyendo la morada de Dios en la tierra, el reino de Dios que avanza, el cielo que se manifiesta en la tierra. Amén. Por eso es sumamente importante que nos pongamos de acuerdo como congregación en la dirección en la que estamos trabajando. Así que, como decíamos, el propósito es eterno, el propósito de Dios es eterno, la visión de Dios es dinámica y va definiendo objetivos. Y esos objetivos es el faro
hacia el cual nos estamos dirigiendo. Los diferentes barcos nos vamos dirigiendo hacia ese faro que nos va alumbrando. Cada uno de nosotros se va dirigiendo en esa dirección que vamos definiendo. Y la tarea pastoral es justamente para poder unificar, es definir con claridad esos objetivos, para que estemos todos yendo en la misma dirección y no estemos codeándonos ni entorpeciéndonos y que cada uno esté creando su propio plan, su propio objetivo, sino que estemos todos yendo en la misma dirección. Por eso, uno de los objetivos del retiro es definir con claridad esa dirección, esos objetivos que tenemos como congregación hacia donde estamos yendo. Amén. De parte del Ministerio Apostólico, hemos recibido con claridad esos 4 objetivos que tenemos que tener como congregación. Y nosotros como pastores que estamos sujetos al Ministerio Apostólico, tomamos esos 4 objetivos y los tratamos de incorporar y de actualizar de manera de que sean efectivos aquí en medio de nuestra congregación, tratarlo de poner por obra. Los 4 objetivos que hemos recibido es ser pescadores de hombres, hacer discípulos, formar obreros y plantar iglesias. Nuestra tarea es recibir esa carga y traducirla para que sea efectiva aquí en medio nuestro y para que sea efectiva para poder, la podamos actualizar, la podamos traducir para que sea efectiva, no solamente en términos teológicos y pastorales, sino para que puedan ser comprensibles para el nuevo que viene a congregarse por primera vez y pueda sentirse identificado con esa carga. Entonces, hemos traducido un poco este encomendamiento y lo hemos expresado en otra forma, de manera de que podamos ponernos de acuerdo con claridad y lo podamos comunicar fácilmente a los nuevos. Por eso hemos usado la base de esta dirección y la hemos aplicado de manera de que nosotros la podamos incorporar, la podamos aceptar y nos podamos comprometer con ella. Por eso, ser pescadores de hombre, la hemos actualizado y hemos puesto como objetivo, hacia el cual estamos queriendo ir como congregación, que uno de los objetivos de la congregación es buscar lo que está perdido. Buscar lo que está perdido. Buscar a los que están lejos del Señor, buscar a los apartados, buscar a aquellos que están por ahí en medio nuestro, pero están perdidos en medio de la congregación, por una vida religiosa, por una vida lejos del reino de Dios, pero uno de los objetivos es buscar a lo que está perdido, a buscar a lo que está perdido. Es uno de los desafíos que queremos asumir. Eso implica salir a buscar a los que están necesitados, como Pedro, que se bautizó el domingo, que lo conocimos en un hospital. Significa abrir grupos pequeños para poder estar más cerca de la gente que tiene necesidad. Preparar la congregación para recibir los nuevos, que es un poco lo que venimos trabajando. Preparar a la congregación para conectar a esos nuevos con la congregación. Todo eso es parte de esto de buscar al perdido. La evangelización, la experiencia congregacional, la conexión del nuevo, todo eso es parte de lo que es buscar al perdido y es lo que estamos trabajando. Y uno de los desafíos también que estamos teniendo en este tiempo es que uno de los errores que hemos cometido como pastores y que queremos corregir es que en la definición de estas cosas muchas veces hemos dicho: hay que hacer esto, pero no hemos capacitado, no hemos trabajado más en los procesos. Le dijimos que hay que hacer, pero por ahí no trabajamos tanto en el proceso, en acompañarlos, en capacitarlos, en medir si se estaba haciendo bien, si se estaba haciendo mal, de manera de poder ir haciendo las correcciones necesarias. Uno de los trabajos que queremos hacer es esto de trabajar más en los procesos. Por eso, como no se puede cambiar todo a la vez, sino vamos cambiando de una cosa por vez, estamos comenzando con
con este desafío de transformar los grupos caseros en grupos pequeños, como va a ser todo el trabajo que vamos a hacer mañana. Que significa capacitar, abrir grupos nuevos, darle otra dinámica al grupo casero, sacarlo al grupo casero como un lugar de formación solamente y transformarlo en un lugar de evangelización más chico, más dúctil, más fácil de congregarse. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a ir trabajando mañana. Pero volviendo a esto de la definición de nuestros objetivos, el otro objetivo, hacer discípulos, lo estamos renovando, hablando de desarrollar el potencial de cada uno, de cada miembro de la congregación. Desarrollar el potencial. Queremos darle otra mirada también al hecho de hacer discípulos, no solamente reconocer un discipulador, buscar enseñanza, que sea un tiempo, el discipulado sea un tiempo de contención, que el discipulado sea un tiempo de enseñanza, sino queremos darle un golpe más todavía. El discipulado no solamente es enseñanza, el discipulado no solamente es contención, sino que el discipulado es ayudar a las personas a que alcancen la plenitud de Dios, alcancen el pleno entendimiento, presentar perfecto a todo hombre. No solamente enseñar, no solamente contener, sino trabajar para que cada uno desarrolle su plenitud, desarrolle su máximo potencial. Así que no son un montón de reuniones. No es simplemente encontrarnos para hablar de nuestras cosas, sino la carga del discipulador es desarrollar el potencial, que alcance esa plenitud, que alcance ese pleno entendimiento, que alcance esa perfección según Dios, que no es ausencia de problemas, sino que es justamente que alcance su madurez, que alcance su potencialidad. ¿Amén? Así que vamos definiendo esas cosas. El tercer punto, que sería formar obreros, le estamos queriendo dar esta vuelta. Y queremos apuntar a que cada uno de esos discípulos aporten su marca, su diferencia, su sello. Cada uno es levantado por el Señor con un ministerio diferente, con una gracia diferente, para que aporte a la congregación lo mejor. Amén. Así que formar obreros es poder encontrar y desarrollar eso específico que vos tenés, que necesitamos levantarlo para que vos aportes a la congregación de tu don y de tu gracia para que todos seamos enriquecidos. Amén. Así que esto es formar obreros, vamos a trabajar sobre esto. Queremos también trabajar sobre los procesos, también que, por ejemplo, hablando de esto de los procesos, a las personas decíamos, abrí tu grupo casero, pero no ayudábamos en el proceso. Les decíamos, hacé discípulos y cada uno se arreglaba como podía, discipulaba como fue discipulado, pero falta un poco más acompañar en el proceso y medir los procesos. Ver si están funcionando, ver si responden, si están a la altura para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Y el último tema, que sería plantar iglesias, estamos hablando de la expansión del reino. No solamente plantar iglesias, sino extender nuestro ámbito de influencia a nuevos ambientes. No solamente crecimiento numérico, no solamente manifestaciones sobrenaturales, no solamente extendernos a otras regiones, sino también desarrollar en la sociedad los valores del reino como sal y luz del mundo, todo esto que pasó con el aborto y otras áreas donde la iglesia se tiene que levantar para influenciar. Así que no solamente plantar iglesias, sino extender el reino. No solamente plantar iglesias, sino levantar ese aporte, ese discipulado, esa gracia sobre cada uno, para que a través de lo que podamos influenciar, podamos ir cambiando los ambientes en los que nos estamos moviendo. Trabajo, sociedad, medios de comunicación, política. Todo eso tiene que ver con
lo que Dios quiere hacer, no simplemente que crezca numéricamente la iglesia, sino que se extienda el reino, que el reino avance, que el reino se desarrolle. Amén. Así que esto nos definiría estos 4 objetivos y nos definiría estos 4 objetivos que se convertirían, quieren convertirse en los objetivos de nuestra congregación, en ese faro hacia donde estamos todos trabajando. Buscar lo perdido, desarrollar el potencial, aportar la diferencia y extender nuestra influencia a nuevos ambientes. Para poder recordar un poco mejor estos objetivos, traté de sacar los verbos de manera que los podamos recordar con más facilidad. Incluso los verbos mismos tienen una misma proyección, de manera que podemos ver, solo en el verbo podemos ver la acción que estamos proponiendo. Así que los verbos son buscar, desarrollar, es decir, el que busca después alcanza su desarrollo, el que alcanza su desarrollo aporta, aportar y extender. El que aporta, después la iglesia a través de ese aporte extiende. Así que serían 4 verbos: buscar, desarrollar, aportar y extender. Amén. Desarrollé una pequeña regla mnemotécnica como para que la podamos recordar bien, y sería... no tenemos proyector, por eso tengo todo en proyector. El domingo se los pongo en el proyector para recordar. El proyector está en la escuelita. Pero la regla mnemotécnica es Budapest, como Budapest, pero sin termina en la E. Budapest. Buscar, desarrollar, aportar y extender. Amén. Ese es el faro. Esa es la dirección a la cual estamos trabajando. Entonces, cuando vos te preguntás, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Acordate de Budapest. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando, estamos desarrollando, que es discipulando, estamos aportando, levantando obreros que marcan la diferencia y estamos extendiéndonos a otras regiones a influenciar la cultura. Esos son los 4 objetivos que tenemos como congregación. Todo lo que hagamos tiene que estar en esta dirección. Y todo lo que cada uno hace tiene que estar en esta dirección. Porque es indispensable que estemos unificados en la visión, unificados en los objetivos. Si no, nos vamos a estar entorpeciendo, nos vamos a estar trabando. Y necesitamos medir nuestras actividades, lo que hacemos con esa grilla, con esa mirada. Si coincide, si colabora con estos objetivos, hagámoslo. Si no colabora con estos objetivos, estamos perdiendo el tiempo. Así que necesitamos tener claridad hacia dónde estamos yendo. Amén. Quisiera terminar leyendo un pasaje que ya lo leí otras veces, que es Colosenses 1:28, lo leí hace poquitito, pero quisiera repasarlo para terminar. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Acá les recordaba que el concepto de perfecto no es el concepto de que él no tiene problemas, del que no tiene ningún error. Perfecto es el que alcanza su potencial. Un bebé es perfecto cuando es bebé. Un nene es perfecto cuando es nene. Si tiene 10 años y hay que atarle los cordones, algo no funcionó. Pero si alcanza su plenitud para su edad, ese es el concepto de perfección. ¿Amén? Así que tiene que ver con esto. Presentar perfecto a cada hombre es que cada hombre alcance su estado de plenitud, a la altura de su propia capacidad, de su propio entorno. Y acá lo tremendo, para lo cual también trabajo. Y esto es la tarea pastoral, la tarea discipular y la tarea que todos tenemos que asumir. Trabajar, y el trabajo dice
luchando, luchando, luchando. Es una lucha continua para poder engendrar estos propósitos, para poder alcanzar estos propósitos. Es una lucha. Y acá el testimonio del Pablo dice, yo trabajo luchando. Así que te queremos animar a que trabajes luchando, porque estamos hablando del reino de Dios. Hace falta un pueblo que trabaje. Pablo decía el otro día ese pasaje de Juan, el Padre obra y yo obro, el Padre trabaja y yo trabajo. Ese trabajar que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y dice, luchando según la potencia que actúa poderosamente en mí. Según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Esa potencia está acá adentro y actuando poderosamente en mí, y yo necesito luchar para que esa potencia se manifieste, para que ese poder se manifieste y produzca estas transformaciones alrededor mío que hace falta. Amén. Porque quiero que sepan la gran lucha que sostengo por ustedes. Y dice acá 3 elementos, que son los 3 elementos por lo que el apóstol nos habla, que sostiene gran lucha por nosotros. Esto lo recuerdo porque lo prediqué hace 15 días, pero lo vuelvo a recordar. La gran lucha que sostiene el apóstol dice que tiene 3 direcciones, que están muy relacionadas con nuestros objetivos. 3 direcciones para que sean consolados en sus corazones. El apóstol lucha para que sus discípulos sean consolados. La primera tarea del discipulado es producir esa consolación, que realmente nadie esté desanimado, que nadie esté caído. Así que la tarea pastoral tiene que ver con lo mismo. Así que queremos buscar al que está desanimado, queremos orar con el que está desanimado, queremos ministrarle al que está desanimado. No te quedes desanimado, no te quedes luchando, pedí ayuda, buscá. Nosotros estamos acá porque ese es nuestro clamor, nuestro trabajo. Queremos que sea una congregación consolada, una congregación animada. Dios tiene mucho interés en que en nuestro estado de ánimo. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo, tomen mi yugo, paguen el precio. Pero el objetivo de Dios es que quiere que los corazones estén consolados, que no haya desaliento y que no haya desánimo. El otro elemento, que son 3 palabritas que parecen tan chiquititas, pero que son indispensables. Y dice el apóstol que lucha con toda la potencia que hay en él, con el poder, para que estemos unidos en amor. Para que no haya desavenencias en la iglesia, para que no haya conflictos en la iglesia, para que estemos unidos en estos objetivos, en esta misma dirección, para que estemos trabajando. La unidad es indispensable, y acá el apóstol dice que lucha para producir esa unidad entre sus discípulos. Por eso la tarea pastoral, la tarea discipular, es producir esa unidad, para que estemos todos en la misma dirección, unidos en amor, en servirnos, en buscarnos, en buscar el bien del otro, en buscar la mejora del otro. Y por último dice, hasta que todos alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Dice que lucha con todas sus fuerzas para que todos alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Esto no tiene que ver con el estudio. Esto no tiene que ver con estudiarte un libro entero. Esto tiene que ver con revelación. Porque no es el estudio el que te da las riquezas del pleno entendimiento. Es la revelación de aquel que profundiza, de aquel que inquiere, de aquel que tiene hambre por más. Pero esas riquezas del pleno entendimiento dice que están escondidas, porque dice, a fin de que puedan conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio. Hay una revelación que es creciente, que se tiene que develar. La profundidad de las riquezas del Padre, la profundidad insondables de las riquezas de Cristo, es algo que se tiene que revelar, y Dios las tiene escondidas no porque sea mezquino, sino porque quiere que nosotros las busquemos, que nosotros indaguemos, cada una de esas revelaciones son llaves que abren
y nos conducen a caminos de victoria. Muchas de nuestras derrotas tienen que ver justamente con esto, con la falta de revelación de esos recursos que tenemos en Dios. Por eso luego termina diciendo este párrafo que yo escogí, que dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Amén. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios quiere revelarnos de todas sus riquezas, de todas esas herramientas. Por eso es que estamos aquí en la iglesia, por eso estamos aquí amándonos unos a otros, estamos aquí consolándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, cada uno con su don y con su ministerio, de manera de que el reino de Dios avance. Por eso quiero proponerte, para terminar esta noche, que nos pongamos de pie y tengamos un tiempito de poder mirar ese faro que tenemos por delante. Mirar el corazón de Dios.